El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. La lectura de la palabra se encuentra en el segundo libro de Samuel. Hemos venido hablando acerca de este tema maravilloso que hemos titulado Transportadores de la Presencia de Dios. Transportando la Presencia de Dios. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, voy a leer del verso 1 en adelante. Si usted puede, me acompaña. Allí donde se encuentra, abre su Biblia para que juntos leamos la palabra del Señor y cualquier otro texto de los que el Señor nos vaya ministrando. Pero también, si no tiene una Biblia a mano, preste mucha atención, ya que la fe viene por el oír y el oír por la bendita palabra de Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro texto base para comenzar una vez más el estudio de la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar al Señor. Le invito a que allí donde usted se encuentra me acompañe, orando al Señor para que el Espíritu Santo una vez más nos revele, nos ilumine, nos dirija en el estudio que hemos de realizar. Es palabra espiritual que se ha de discernir espiritualmente. Oremos. Padre, gracias te doy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias una vez más por darme la oportunidad de estar tras este micrófono para compartir tu bendita palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que se encuentra en nuestra sintonía, el cual, Señor, tú conoces en su mente, en su corazón, en lo más profundo de su ser. Conoces, Dios mío, de él inclusive lo que él mismo no sabe, Señor, acerca de sí. Te pido, Señor, que conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, tú nos ministres tu palabra, tú nos des palabras de edificación, palabras de exhortación, palabra de consolación, Señor, también palabra de salvación para aquel que no te conoce o está apartado de ti. Yo te pido, Señor, en estos momentos que sea una hora especial de bendición y ministración, donde tu presencia, Señor, esté con todos aquellos oyentes y esté con nosotros acá, Señor, en la cabina de transmisión. Que tu nombre sea exaltado, que las almas puedan conocerte como Salvador, y que, Dios mío, cada creyente sea edificado con la palabra que ministramos. Que yo solamente sea el instrumento usado por ti, pero que seas tú, Señor de la gloria, el que suministres esa palabra que cada uno de nosotros requerimos y necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Señor, hemos entendido que usted y yo somos ahora los que transportamos la presencia de Dios. Aquella presencia del Señor que en el Antiguo Testamento estuvo simbolizada en un arca que fue llamada el arca de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio. Allí donde residía la presencia del Señor, una vara, una caja de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, con unas varas que atravesaban unos aros que llevaba en su contorno para que fuese transportada, porque donde quiera que Israel iba, la presencia del Señor había de acompañarles. Por eso es que vemos que esa arca estuvo presente
en el tabernáculo, aquella tienda que Dios mandó a confeccionar con Moisés para simbolizar su presencia en medio del campamento de Israel. Y donde quiera que Israel se movía, el arca tenía que moverse también, porque como Moisés lo dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor, entonces no nos saques de este lugar. Entonces el anhelo del pueblo era que la presencia del Señor les acompañase de día y de noche, y el Señor lo presentó así, lo simbolizó, porque nos conseguimos que de día había una columna de nube donde estaban cubiertos, estaban bajo la cobertura del Señor cuando se movilizaban a través de la aridez del desierto, pero de noche también había una columna de fuego que les guiaba en el camino y les iluminaba en medio de las densas tinieblas que descendían sobre sus alrededores. Entonces esa presencia de Dios que acompañó al pueblo en el Antiguo Testamento señalaba hacia algo que habría de ocurrir en el futuro. En el Antiguo Testamento todavía el pecado estaba en el medio, y como dice la Escritura, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestras maldades han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces el pecado nos lleva a la separación con Dios, y por ello la presencia del Señor iba con el pueblo, pero a una distancia prudencial. No podía estar cara a cara, no podía estar hombro con hombro la presencia del Señor con el pueblo, sino que tenía que haber una diferencia de distancia, porque el pueblo no se podía acercar a Dios. ¿Debido a qué? Debido a la contaminación del pecado. Pero ese problema es resuelto en el Nuevo Testamento cuando se manifiesta la gracia salvadora de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario y exclamó aquella expresión gloriosa cuando dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, eso simbolizando de que lo que separaba esa presencia de Dios simbolizada en el arca del pueblo, lo que separaba, lo que estaba como obstáculo, fue quitado de en medio, fue roto, y no fue hecho por el hombre, porque no fue hecho de abajo hacia arriba. El velo no se rasgó de abajo hacia arriba, se rasgó de arriba hacia abajo. Era la mano de Dios que rompía la separación que tenía el hombre, que no le permitía acercarse a Dios. Al pecado ser quitado de en medio, entonces tenemos libre acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora ya Dios no está en el tabernáculo del Antiguo Testamento, ya no está en el templo edificado por Salomón, ni más tarde reconstruido por Herodes. Dios no habita en templos hechos de mano, la Escritura lo dice. Ahora Dios habita en otro templo. La Escritura lo dice de una manera maravillosa cuando expresa: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces está hablando que todo creyente ahora pasó a ser un templo del Dios viviente. Dice la Escritura entonces que usted y yo transportamos su presencia donde quiera que vayamos. Y es por ello que hemos citado a Efesios capítulo 4, versículo 1. Allí la palabra del Señor nos dice que andemos como es dignos de la vocación con la cual hemos sido llamados. Entonces, el ser transportadores de la presencia de Dios conlleva grandes bendiciones, pero también conlleva a grandes responsabilidades. Por eso dice que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. ¿Cuál es nuestra vocación? El ser transportador de la presencia de Dios. Pero ahora debo hacerlo de manera digna. Y en la clase anterior estábamos hablando acerca de esto, de cuando el pueblo decidió, por medio, inclusive David era el que estaba ya al frente del pueblo, y deciden traer el arca de Dios sobre un carro, imitando lo que habían hecho los filisteos. Y sucede que el arca no pudo ser transportada de esa manera. ¿Por qué no pudo ser transportada de esa manera? Porque Dios lo había establecido. Era sobre los hombros de los sacerdotes que debía ser transportada. Los sacerdotes que habían sido apartados para ello transportaban la presencia de Dios y no podía ser llevado de ninguna otra forma. Ahora ocurre que cuando comprendemos la simbología espiritual, dice la Escritura que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Es decir, que para Dios usted es un sacerdote, yo soy un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? No el que lo hace, el que hace una administración en una iglesia como la Iglesia Católica Romana. No, sino que la palabra sacerdote significa ministro, ministro de Dios. Entonces, si usted y yo somos sacerdotes de Dios, es porque ministramos las cosas de Dios. Pero entonces ahora, como sacerdotes de Dios, llevamos sobre nosotros el peso de la responsabilidad de transportar la presencia de Dios. Eso debemos comprenderlo. O sea que entonces no es de una manera facilista, no es de una manera en la cual le entreguemos nuestras responsabilidades a otro. Hablábamos en la clase que es importante recordar que debemos cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. Dios le dio a usted, Dios me dio a mí responsabilidades. Nos entregó dones, nos entregó talentos, nos entregó ministerios que debemos desarrollar para la gloria de su nombre. Mientras nosotros no cumplamos con esa responsabilidad, entonces no andaremos dignamente con la vocación con que hemos sido llamados. Es más, la Biblia dice cuál va a ser el resultado. Es que vamos a ser quebrantados, así como Usa. Y se cambió el nombre a aquella región donde hubo el acontecimiento, donde Dios quebrantó a Usa, y le fue colocado el nombre de Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa. Y muchas de nuestras vidas están quebrantadas, contristados, pero es no debido a la escasez de dinero, no debido a problemas familiares solamente o a problemas de salud, sino que el quebrantamiento ha venido de Dios porque hemos sacado el hombro a nuestras responsabilidades. ¿Cuántos matrimonios no se han acabado porque el hombre se cansó? ¿Cuántas familias no se han terminado porque la mujer que debía permanecer batallando, luchando por su matrimonio se cansó y sacó el hombro a su responsabilidad? Entonces, ¿qué ocurre? Viene el quebrantamiento del hogar, viene el quebrantamiento familiar, pero también viene el quebrantamiento personal. Por eso nos conseguimos de que decimos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esta tristeza? ¿Por qué siento esta melancolía en mí? Yo no debería sentir esto. Bueno, lo estás experimentando. Ahora pregúntale a Dios si es que no estás siendo quebrantado porque no has andado como es digno de la vocación con la cual el Señor te ha llamado. No debemos cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. El Señor ha dicho que si queremos seguirle, nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aún más la Escritura dice, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que cierre la boca, que calle, ponga su boca en el polvo, porque fue Dios quien se lo impuso. Entonces hay situaciones en nuestra vida que Dios ha permitido, pero lo que sí le tengo que decir antes de avanzar al siguiente punto y dejar muy claro es que ese yugo, esa situación que Dios ha permitido que esté en nosotros, no va más allá de nuestras fuerzas. Jamás, de los jamases, vamos a enfrentar una situación que no podamos sobrellevar. Usted dirá, eso lo está diciendo porque no conoce por lo que yo estoy atravesando. No, tal vez no conozco por lo que usted está atravesando, pero sí conozco la Biblia, por gracia del Señor, y como conozco su contenido, sé que Dios ha dicho unas palabras muy puntuales respecto a esto. Ha dicho que no seremos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces no puede venir nada a mi vida que yo no tenga fuerzas para soportarlo. No puede venir ninguna situación a mi vida que yo no tenga la capacidad de resistirla de parte de Dios. En la capacidad humana tal vez faltaré, en las fuerzas humanas tal vez me fallará, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por pesada que sea la carga y por pesado que sea el yugo, si el Señor se lo impuso, es porque usted está en la capacidad de sobrellevarlo. Jamás haga a Dios mentiroso diciéndole entonces esto es más fuerte que yo. Señor, tú sabes que lo intenté pero con todas mis fuerzas, pero no pude, no puedo más, no puedo sobrellevar más esta lucha, no puedo sobrellevar más esta situación en mi matrimonio, no puedo sobrellevar más esta lucha en el ministerio, no puedo sobrellevar más esta lucha
en la iglesia, usted al decir eso está diciendo que Dios ha mentido, porque Dios ha dicho que no vendrá ninguna situación que no podamos soportar. Entonces sí puede soportarlo. El problema está en que si nos enfocamos en la carne y nos enfocamos en nuestras emociones y nos enfocamos en nuestros sentimientos y en nuestra propia fuerza, allí sí fracasaremos. Pero si nos enfocamos en la fortaleza de Dios, si pedimos auxilio al Señor, si toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces desciende de lo alto toda buena dádiva, y la buena dádiva es la fortaleza también. Entonces si necesitamos fortaleza, pidámosla a Dios y Él nos la va a dar. Bendito sea su nombre para siempre. Pero hoy queremos avanzar aún más. Dice el versículo 12 del segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Me quiero detener allí un momentico, porque allí se me dice que David decidió otra vez intentar llevar el arca, pero ahora de forma correcta, pero dice que la llevó con alegría. Pero los versículos anteriores que habíamos leído dice lo mismo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es decir, que este pueblo se regocijaba, se alegraba de que ellos, a pesar de los defectos que tenían, a pesar de las fallas que habían cometido, Dios seguía siendo fiel. David se regocijaba de que, habiendo pasado por tantas cosas que había pasado, ahora la presencia de Dios estaba con él en la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo importante para ellos era centrarse en la presencia de Dios. Ya se olvidaron de las batallas, ya se olvidaron de las circunstancias negativas, se olvidaron de todas las cosas que habían pasado y aún los peligros que como reino siempre correspondía experimentar. Ellos no estaban centrados en eso, ellos estaban centrados en que la presencia de Dios estaba con ellos y por lo tanto ese era motivo de júbilo y de alegría. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Dios espera de nosotros como transportadores de su presencia. ¿Cómo debemos andar dignamente de la vocación con la cual hemos sido llamados? Es que la presencia de Dios se transporta con una actitud correcta. Lo repito, la presencia de Dios se transporta con una actitud correcta. Y esa actitud es una actitud de alegría y alabanza. Esto es muy importante comprenderlo, porque al estar el Espíritu Santo en nosotros hay un mandamiento, una ordenanza del Señor. Estad siempre gozosos. Oiga lo que dice, estad siempre gozosos. Cuando dice siempre, quiere decir a todo momento, en todo tiempo. Yo debo estar gozoso. Usted dirá, bueno, pero eso no incluye cuando estoy pasando por esas situaciones muy terribles, esas situaciones muy dolorosas que vienen a mi vida. Pero sucede que al volver a la Biblia me dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que yo debo tener gozo cuando se desarrolla mi vida cristiana normal. Pero cuando me halle en pruebas, entonces debo tener sumo gozo. Es decir, máximo gozo. Gozo en abundancia. ¿Por qué? Porque esa prueba va a producir en mí en algo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces yo debo saber que cuando estoy siendo probado, algo se va a desarrollar en mí. ¿Y qué es lo que se va a desarrollar en mí? Los frutos del Espíritu. Entonces yo debo estar gozoso en todo tiempo. Oiga otra sentencia bíblica. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Porque entonces veamos qué conlleva esto. Cuando yo me concentro en la presencia de Dios, entonces no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Y eso es un producto de la fe que se llama la confianza.
¿Cómo puedo tener confianza? ¿Cómo puedo tener paz? Enfocándome en lo correcto, poniendo mi mirada en lo correcto. Allí me mantendré gozoso. ¿Está usted afligido en esta tarde? ¿Está usted triste? Muy sencilla la respuesta a estas preguntas. ¿En qué se está usted enfocando? ¿Tiene problemas matrimoniales? Si usted lo que hace es enfocarse en eso y pensar en eso, en lo que le dijo su esposo, en lo que le dijo su pareja, en la amenaza que le dijo, en que le dijo que se iba a buscar otra persona, en que le dijo que él lo iba a dejar en la casa, que la iba a abandonar. Si usted está enfocada en eso, entonces por supuesto que va a estar triste. ¿Se recuerda de Pedro bajando de la barca para caminar sobre las aguas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice que cuando vio lo encrespado del mar, de las olas, toda la turbulencia que le rodeaba, comenzó a hundirse. Y el Señor asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es producto de colocar nuestra mirada en lo que no debe estar colocada. Digámoslo más claro, nuestra atención, enfocar nuestra atención en donde no debe estar enfocada. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra atención? ¿Dónde la estás colocando, mi querido oyente? ¿La está colocando en las deudas? ¿La está colocando en los problemas financieros? ¿La está colocando en sus hijos? ¿La está colocando en el problema matrimonial? ¿La está colocando su atención en ese problema que le está robando la paz? Entonces, por supuesto que usted no puede tener gozo. Pero el gozo va a ser cuando yo me enfoco en lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Que si tengo la presencia de Dios en mí, si yo transporto su presencia, entonces nada me puede dañar, nada me puede destruir. ¿Se recuerda la historia que vimos en algunos de los estudios anteriores? Llevaron el arca de Dios ante la presencia de Dagón, el dios de los filisteos, y sucede que el arca de Dios se mantuvo en el templo, y cuando abrieron al día siguiente el templo de Dagón, consiguieron que Dagón estaba postrado delante del arca. Lo volvieron a colocar en su lugar, y al día siguiente, cuando abrieron las puertas, se encontraron con que Dagón no tenía manos, no tenía cabeza, porque les había sido arrancada, estaba tirado en el umbral y el dorso, el cuerpo estaba frente al arca. Eso nos quiere decir entonces que ante la presencia de Dios nada puede mantenerse de pie. Por ello dice la Escritura: nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Y aquí yo estoy con vosotros, su presencia, todos los días del mundo. La presencia del Señor se mantiene en nosotros. Entonces, si yo sé que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, persecución, peligro, espada. ¿Qué nos va a separar? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si la presencia de Dios está en mí, ¿por qué preocuparme? Si la presencia de Dios está en mí, ¿por qué angustiarme por las amenazas de alguien? Nadie podrá tocarte a menos que el Señor dé el permiso para que así sea. Y si está dando el permiso, porque va a estar contigo para estarte fortaleciendo, para que de ese proceso salgas victorioso. Qué glorioso cuando podemos entender esto, ¿verdad? Entonces, ¿sabía usted algo? El gozo y la alegría que nosotros expresamos demuestra que confiamos en el Señor. Es una manera de exteriorizar nuestra fe. Pero si usted dice que usted transporta la presencia de Dios y anda en un estado de amargura, anda en un estado de agonía, no duerme, está en un estado de depresión, de tristeza por lo que le está viniendo, por favor no me diga entonces de que usted confía en que la presencia de Dios está con usted. Por favor, entonces no puede testificar diciendo que usted cree que Dios lo va a ayudar. Y es más, no crea que va a venir una respuesta de Dios a su vida, porque usted no tiene la actitud correcta. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces usted tiene que estar seguro de que la presencia de Dios, si está en usted y usted está atravesando en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Él está con usted y está conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando yo creo eso, me regocijo. Cuando yo creo eso, estoy feliz. Lo dijimos en estos días acá. Ana fue a orar al templo y estaba llena de amargura, de dolor, porque su rival estaba continuamente humillándole, burlándose de ella.
Y sucede de que ella presentó delante de Dios una petición y le dijo que si le daba un hijo varón, ella lo consagraría a él todos los días de su vida. Si él quitaba su afrenta delante de los hombres. Y sucede que ella oró y dejó aquella situación en manos del Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Se levantó de ahí. La escritura dice literalmente, o sea, al pie de la letra, dice que ella descendió a su casa y no estuvo más triste. Oiga esa palabra, no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque no había por qué estar triste si ella había entregado todas sus cargas al Señor. Si usted confía en el Señor, si yo confío en el Señor y entregamos a Él todas nuestras cargas, se cumplirá la escritura que dice: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué gloriosa palabra esta. Qué glorioso que entendamos que nuestra actitud demuestra nuestra fe. Entonces muchas veces lo que demostramos es que tenemos miedo, es que estamos angustiados o que simplemente no confiamos en el Señor. Pero si usted ha entregado una situación en las manos de Dios, el Señor está esperando que usted tenga la actitud correcta para responderle. Y esa actitud correcta va a ser una actitud de gozo y de alegría. ¿Sabe lo que dice la Biblia cuando se reconstruía el muro, el templo de Jerusalén? Estaban reconstruyendo el templo y dice que los que estaban allí viendo que se colocaban los cimientos del templo, muchos estaban de los que recordaban el primer templo, otros no lo conocían. Unos gritaban con grandes voces de júbilo y otros lloraban amargamente. Y dice que el pueblo no podía distinguir el oído de los que lloraban, de los que cantaban y celebraban. Eso se llama alabar a Dios. Eso se llama una actitud correcta. Eso se llama una actitud de fe. Cuando el arca de Dios, lo dijimos acá también, llegó al campamento de Israel, dice algo fundamental que usted y yo entendamos, mi querido oyente. Y es que cuando llegó, todo el pueblo gritó con gran voz de júbilo, de tal manera que tembló la tierra. Imagínense eso. Imagínense cómo alabaron a Dios, con qué alegría lo alabaron. Y usted sabe qué dijeron los filisteos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en el campamento de los hebreos gritan así? Y alguien respondió y dijo: es que el Dios de ellos, el Dios de Israel, llegó al campamento. Y la respuesta de estos hombres fueron: ay de nosotros, ¿quién nos podrá librar de un Dios tan poderoso como este? Esfuércense y peleen, porque ¿quién nos podrá librar de un Dios tan poderoso como este? Se amedrentaron. Ahora pasémoslo al lenguaje espiritual. ¿Quiere ver a los demonios amedrentados? ¿Quiere ver al diablo retroceder de su vida? Entonces tome esa actitud de júbilo y alabanza. Señor, gracias por este matrimonio que tengo. Tengo problemas, estoy pasando por situaciones adversas terribles, pero Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y yo te alabo, te adoro y te glorifico por ello. Te doy gracias por el esposo que me diste. Te doy gracias por los hijos que me diste. Te doy gracias por la esposa que me diste. Céntrese en lo correcto, en la presencia de Dios que esté en usted. Al estar centrado en la presencia de Dios, entonces lo demás no importa, porque de lo demás se encarga el Señor. Preocúpese usted por mantener una actitud de alabanza y de adoración, de gozo delante del Señor. No puedo decir que llevo la presencia de Dios en mi vida y que estoy confiando en Él y andar arrastrando las manos por el piso y llegar a una silla o un banco de una iglesia y querer ser sepultado allí, porque allí donde me encuentro no quiero saber más nada de nada porque siento que ya no puedo seguir. Esa actitud es una actitud de derrota. Esa es una actitud frustrante. Esa actitud dice que usted no le cree a Dios. Entonces, en el nombre del Señor, permítame decirle que si está llorando, está quebrantado allí, pero no por la presencia de Dios, sino por las circunstancias que está viviendo, es hora de levantarse, de secarse esas lágrimas y alabar a Dios. Y veremos cómo responde Dios. Si responde por tu llanto o responde por alabarle y creer de que Él es real y que Él tiene el poder para intervenir en su vida y en mi vida.
Qué glorioso cuando podemos entender esto, mis queridos hermanos. Siento que Dios me ministra a mí mismo cuando hablamos de esta manera, porque es la palabra de Dios viva y eficaz, y debemos comprender que tenemos que tener esa actitud correcta. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en muchas de las cosas que nos rodean? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en nuestras acciones? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en nuestros hogares? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en nuestros trabajos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Se debe a eso, a una actitud incorrecta, a una actitud que no es una actitud de fe. Y usted dice, ¿y Dios no me va a oír así? Oiga lo que dice la Escritura. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También se nos dice que aquel que pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda que está a la orilla del mar, que es echada de un lugar a otro. El viento viene y lo arroja de un lugar a otro. El Señor nos dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que ninguna cosa va a recibir mientras tenga esa actitud derrotista y frustrada. Tiene que tener una actitud de fe, sabiendo, no tampoco como dice la metafísica, entonces usted negando la enfermedad y negando que tiene problemas. Los problemas están allí, la enfermedad está allí, pero lo que debemos entonces es alabar a Dios, porque yo creo que en esa enfermedad Dios se va a glorificar, porque yo creo que en ese problema Dios se va a glorificar, y por creer eso le alabo desde ya. Esa es la actitud cuando se transporta a la presencia de Dios. Así que levántese de donde se encuentre y déle la gloria a Dios y siga adelante, porque de esa manera entonces el Señor nos dice que tendremos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos leyendo. Dice el versículo 13 del segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Oiga, entonces cuando se caminaban apenas unos pasos, se ofrecía un sacrificio. Un animal engordado, se ofrecía un buey delante de Dios como gratitud por su presencia y estar con ellos. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso, mi querido oyente? ¿Cómo andamos como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados? Y es que se transporta la presencia de Dios, y lo voy a decir lentamente y más fuerte, con sacrificio. Con sacrificio. Sacrificaban animales cada 6 pasos para alabar a Dios y honrar a Dios, porque su presencia estaba con ellos, repito. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando yo sé que la presencia de Dios está en mí, entonces todo lo demás pierde valor. Lo más valioso es la presencia de Dios. Qué glorioso cuando entendemos esto. Porque entonces cuando un creyente comprende esta verdad espiritual, entonces no hay que estarlo convenciendo de nada. Él está dispuesto a desprenderse de lo que sea. No empieza con eso de que, bueno, yo no estoy seguro de que Dios pide eso de mí. Demuéstramelo por la Biblia. Háblame por la palabra para ver si eso es así. No, yo no creo que eso sea así. Yo no creo que Dios esté pidiendo eso de mí. El que ama a Dios y el que entiende su posición como transportador de la presencia de Dios, entonces sabe que si su mirada está puesta en el galardón, puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, todo lo demás es de menos valor y no tiene por qué perturbarme, porque yo estoy enfocado en la presencia de Dios. Así es la gente que vive la vida cristiana victoriosa. No es aquella que declara, no es aquella que pacta, es aquella que está enfocada en lo correcto. Es aquella que dice, tengo la necesidad, tengo el problema, tengo la enfermedad, pero sé que mi Dios es más poderoso que todo eso y me ha de responder. Yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Eso se llama fe y certeza. Entonces, cuando tenemos fe, estamos dispuestos a desprendernos de lo que sea, nos concentramos en el Señor y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando comprendemos, mi amado hermano, lo que estamos predicando en este momento, entonces el creyente que está enfocado así no se echa a morir por los problemas que tiene en su matrimonio, no se echa a morir por los problemas que le rodean, no se echa a morir por la necesidad, porque él no está concentrado en eso. Él no está pensando en eso. ¿Se recuerda al Señor Jesucristo cuando fue traída la mujer adúltera? La mujer que había sido sorprendida en el adulterio.
¿Qué hacía el Señor mientras la gente acusaba, mientras la gente decía lo que se debía hacer con la mujer? El Señor escribía en tierra. Algunos teólogos estudiosos de la Escritura quieren saber qué era lo que estaba escribiendo el Señor en la tierra. Pero sucede que el Señor simplemente nos estaba dando una gran lección, una gran enseñanza. Él no estaba concentrado en lo que ellos decían. Él no estaba concentrado en el problema que estaba pasando. Él estaba enfocado en que Él había venido para demostrar el amor de Dios en este mundo. Y por eso amó a aquella mujer y le dio la oportunidad de enderezar su camino. ¡Wow! ¡Qué glorioso entender esto, mi querido oyente! ¡Qué maravilloso comprender el verdadero mensaje de Dios! Enfóquese en lo correcto. No esté mirando lo que no debe mirar. No vaya a la congregación a ver los defectos del diácono, a ver los defectos del pastor, a ver los defectos de los demás en la iglesia. No vaya a eso. Así no transportamos la presencia de Dios. Transportamos la presencia de Dios enfocados en Él y sabiendo que todo lo demás, lo que yo no pueda hacer, Dios lo va a hacer. David intentó primero llevar el arca a Jerusalén y no pudo. Y en el segundo intento sí pudo. Entonces nosotros también tenemos que saber que si nos equivocamos y fallamos, no es para que nos arrinconemos ni para que usted se deje de congregar y deje de buscar a Dios, sino simplemente para que aprenda de esta lección, se levante, se fortalezca y siga hacia adelante sirviéndole al Todopoderoso. Enfócase en lo correcto y verá que dormirá mejor, y verá que tendrá paz, y verá que disfrutará, como dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero juntamente con ellos debo estar dispuesto a sacrificar en la medida en que le sirvo a Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Medítelo en un momento. Consiste este camino mientras transportamos la presencia de Dios en sacrificarnos, presentar sacrificios agradables a Él. Es decir, que no espere quien lleva la presencia de Dios vivir una vida cómoda. Eso es un error que se quiere predicar continuamente hoy. Es un error de algo parecido al evangelio, pero que no es evangelio que se quiere predicar hoy, donde se le predica que usted vino a la tierra, que usted nació en este mundo para ser un conquistador, para tener posesiones materiales, para tener bienes, para tener carro, para vivir como cabeza y no como cola. Pero ahora debemos saber que este camino, el camino de Cristo, el verdadero, el estrecho, el que lleva la vida, es un camino de sacrificio. El evangelio no es cómodo, mi querido oyente. La religión es cómoda porque se amolda a la persona que la sigue. Cada quien en su tendencia, en su religión, está cómodo. Pero el evangelio no es cómodo. Más bien el Señor nos llama a incomodarnos. Qué glorioso cuando podemos entender esto, mis hermanos. Porque así entonces dejaremos de quejarnos por tantas cosas. Esto no es cómodo. Dios llamó a Nehemías siendo el copero del rey y él dejó el puesto privilegiado que tenía para ir a pasar trabajo reconstruyendo los muros en la ciudad de Jerusalén, porque esa era la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Tuvo que salir y dejar la casa del faraón, el palacio, para ir a pasar penurias en el desierto y luego penurias con el pueblo de Israel. Dejó su comodidad. Mateo Leví estaba cómodo, cobrando impuestos y obteniendo grandes ganancias. El Señor pasó y solamente predicó una palabra, solamente dijo una palabra, le dijo sígueme. Y cuando dijo esa palabra, él se levantó y lo dejó todo. ¿Por qué? Porque Cristo es lo más valioso, porque su vida espiritual no tiene precio y porque en la comodidad generalmente Dios no nos ministra ni se glorifica. Oiga algo con lo que quiero terminar la disertación de hoy. La palabra del Señor nos dice que en una oportunidad David cometió un error. Esta es una de mis historias favoritas en la Biblia. David cometió un error. Censó al pueblo para saber con cuántas personas él contaba para salir a la batalla. Y él debía recordar que su victoria consistía no en la cantidad de personas que lo defendiesen o la cantidad de guerreros que tuviesen a su disposición, sino en que la mano de Dios estaba con él. Él cometió una gran equivocación, pero dice que cuando regresaron con el censo, entonces él dijo: locamente he hecho.
Pero ya vinieron las consecuencias, vino una mortandad sobre el pueblo de Israel, porque todo error que cometamos, a pesar de que seamos muy amigos de Dios, a pesar de que tengamos mucha comunión con Él, Dios nos va a corregir cuando faltamos. Y las faltas y errores que cometamos también van a traer terribles consecuencias. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió de que la mortandad se desató en Israel. Y sucede que cuando David clamó y dijo: Señor, pero fui yo quien pecó, que no muera el pueblo por mi causa, detén tu mano, Señor. El Señor le dijo: bueno, para que cese la mortandad, entonces ve a casa de Arauna y la era que él tiene, cómprala y ofrece allí un sacrificio. Entonces él fue a edificar un altar en la casa de Arauna, el jebuseo. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre vio al rey llegar con toda su comitiva, dice que salió y se postró delante de él. El rey le dijo que había venido para que le vendiera aquella propiedad, porque Dios le había dicho que allí tenía que ofrecer un sacrificio. Oiga, pero ¿por qué no pudo haber sido en cualquier otro lugar? En cualquier otro sitio pudo haber sido el sacrificio. ¿Por qué le dijo que tenía que ser allí? Ya le voy a explicar por qué. Sucede de que él estando allí, este hombre le dice: no, rey, aquí está, toda esta tierra te la doy, todo esto es tuyo. Aquí están también estos animales, sacrifícalos. Aquí está la madera para que ofrezca el sacrificio. Aquí está todo, tú no tienes que hacer nada. Y sucede que David respondió como debemos responder todos aquellos que creemos en el Señor y que le servimos. Dijo: no ofreceré yo nada a Jehová que a mí no me cueste algo. No ofreceré sacrificio ni entregaré ofrenda a Dios que a mí no me cueste algo. ¿Y sabe por qué Dios le dijo que tenía que ser en ese preciso lugar donde él fue, donde estaba la heredad de Arauna? Es porque allí más tarde se va a hacer el templo. Más tarde, cuando Salomón empieza la edificación del templo, lo va a hacer justamente en ese sitio. ¿Qué había en el templo? La presencia de Dios. ¿Qué somos usted y yo? Templo del Dios viviente. ¿Qué llevamos? La presencia de Dios en nosotros. Pero no se te olvide que el templo descansa en la tierra del sacrificio, donde todo lo que le ofrecemos a Dios va a costar. Entonces se le está poniendo difícil el servicio a Dios, se le está poniendo difícil la situación familiar, se le está poniendo difícil la situación ministerial. Lo felicito. Así es que se trabaja en esta obra. Así es que esta obra sigue adelante. Abnegación, sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así lo dice el Señor. Entonces debemos comprender ello. Dios no quiere nuestra comodidad. Eso lo ha inventado el hombre, que piensa que ha venido a esta tierra a quedarse acá para siempre. El Señor nos ha dicho que nos ruega como extranjeros y peregrinos que andamos por esta tierra que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. El Señor nos ha pedido que mientras andásemos en esta tierra, debemos comprender que somos extranjeros y peregrinos. Nada hemos traído a este mundo, nada nos podremos llevar. No busques tus comodidades. Quiero terminar diciéndole que el evangelio del comodismo ha aparecido, donde queremos los horarios cómodos, pero en los tiempos antiguos no era así. En los tiempos antiguos se predicaba. Pablo duró predicando una noche hasta el día siguiente, hasta rayar el alba. ¡Wow! ¡Qué tremendo cuando entendemos eso! Pero ahora queremos cultos cada vez más cortos, queremos cultos cada vez con menos tiempo, porque no queremos sacrificar nuestra seguridad, porque es peligroso andar en la calle. ¿Y dónde está el Dios que entonces nosotros decimos que nos va a levantar para llevarnos al cielo? ¿No tiene poder para librarte de la mano de la delincuencia? Y te va a pasar algo más tarde, no es lo mismo que pueda pasar más temprano. Entonces te dejas de congregar porque buscas tu comodidad. Queremos congregaciones que nos queden lo más cerca de la casa, que nos lleven, que nos traigan, porque en la medida en que más comodidad se nos da, más exigimos. Y llegamos al punto de decir que Dios no pide de nosotros ayuno y oración en abundancia hoy en día porque Él conoce nuestro corazón. Entonces simplemente, bueno, mientras menos oremos, no importa, porque Dios de todas maneras nos está oyendo.
Hay sitios donde las personas ya se congregan en iglesias que son iglesias virtuales porque no van a un lugar físico, sino desde su casa se congregan a través de la internet. Cada día buscamos más facilidades. Y mientras busquemos más facilidades y por miedo a perder nuestra comodidad, entonces empiezan los problemas. Porque no estoy dispuesto a sufrir por el reino de Dios, sino que quiero mantenerme cómodo. Entonces todo aquello que amenaza mi seguridad, entonces salgo corriendo, salgo huyendo, porque no quiero padecer ni sufrir por causa del reino de Dios. Hermano, este es un camino de sufrimiento, este es un camino de abnegación, este es un camino de sacrificio. Nos gozamos, nos regocijamos, pero para poder disfrutar la presencia de Dios hay que estar dispuesto a sacrificarnos por Él. ¿Está usted dispuesto a sacrificarse? Tienes un llamado de Dios para ir al ministerio y tienes miedo porque estás cómodo en el trabajo que tienes, porque estás cómodo con los ingresos que estás percibiendo, porque estás cómodo con el negocio que tienes. Dios no le preocupa tu incomodidad, le preocupa es tu comodidad, porque en la comodidad nos olvidamos de Dios. En la comodidad nos volvemos conformistas, pero en la incomodidad nos esforzamos por Él. Permita al Señor que en esta tarde comprendamos que si transportamos la presencia de Dios, el Señor nos pide sacrificio. De muchas cosas que pueden haber en nosotros, que a nosotros nos agradan, pero al Señor no le agradan. ¿Estás dispuesto a soltarlo? ¿Estás dispuesto a sacrificarte? ¿Quieres dejar las redes para seguir al Señor y convertirte en un pescador de hombres? Tienes que soltar aquello que te gusta, pero que el Señor pide que lo sacrifiques para agradarle. Él no pide de nosotros ya los sacrificios de los animales, de los machos cabríos, de la sangre de los animales. Ahora lo que pide de nosotros es obediencia y amarle de tal manera que lo que tengamos que sacrificar por Él, lo hagamos. Porque ya no buscamos nuestra comodidad, ahora buscamos es agradar a Dios. Dios le bendiga y permita al Señor que esta palabra siga siendo de edificación para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.